Estamos predicando esta serie sobre la familia bíblica, enfocándonos en el matrimonio y en la familia. O sea, la familia tiene hijos, tiene mamá, papá, nietos, abuelos, tíos, gatos, perros, cotorras, muchos miembros de la familia. Y el matrimonio son solo dos. Y como hablamos de estos dos temas, así los hemos unido. Y entonces el tema sobre la familia bíblica, que tiene que ver con el matrimonio o el resto. Y estamos predicando esta primera porción de sermones, o primera serie, vamos a decirlo así. Digo primera porque estos son dos partes de lo que yo he estado preparando, uno enfocados en la teología o en la doctrina bíblica, bueno, lógico que sea bíblica, la doctrina de la familia y del matrimonio, poniendo estas bases en Génesis, y luego predicaremos la segunda porción o serie, que ya veremos lo que el Señor quiere y espera de los matrimonios y de la familia. Y nos ayuda a poner las bases con la doctrina, con la teología, porque nosotros somos lo que nuestra teología nos dicta, lo que nosotros creemos en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos escrito en el corazón, eso se ve en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de ser, de actuar, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos, o sea, la integridad va en referencia, en relación con lo que nosotros creemos de la doctrina. Y por eso lo estamos enfatizando y esperamos que se escuche esto. Hablo a la iglesia, especialmente ahora a los hombres de nuestra congregación, sean casados o no, tengan hijos o no, independientemente de cómo estén, del estado que tienen ahora. Esto es para nosotros, para los hombres. Y voy a comenzar a leer en el Génesis capítulo 3, versículo 8. Enfatizaré entonces el texto clave y leeré uno más para tener el sabor, y luego leeremos según predicamos. Es el versículo 8, Génesis 3. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El texto central para los hombres en este principio de la serie, el cual tiene que ver con nosotros, con los hombres, es la pregunta de Dios a Adán. Dios dio a Adán y a Eva, como dijimos el domingo pasado, lo leímos y lo predicamos. Pero a él fue a quien él, o por él fue por quien él preguntó: ¿dónde estás? En inglés dirían: would the real man please stand up? Que el verdadero hombre, por favor, se ponga de pie. Probablemente esa era la idea. Es la manera en que yo estoy exponiéndolo. El Señor nos está retando. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta. Y el domingo expusimos el primer punto, 2 puntos, son 3 puntos. Hoy vamos a hablar del final del segundo y del tercer, y entonces el tercer punto. Expusimos que el llamado del hombre a Adán nos ha de llevar a meditar que nuestra irresponsabilidad nos alcanzará algún día.
Sí, esa es la computadora mía que estaba poniendo el audio en el website. Por favor, si pueden apagarla, el volumen o apagarlo. Sí. Aquí en el templo se escucha un espíritu. Y ese es el speaker de la computadora. Sí, yo iba a preguntar, ¿alguien tiene el Facebook conectado? Es el pastor. Y de paso les digo a los hermanos que están escuchando que no hay que tener Facebook para ver esto. Usted dígale a cualquier persona que vaya a primeraiglesia.com y allí va a ver la transmisión en vivo. Sí, y eso es bueno. Gracias. Dijimos que esta pregunta es un llamado de Dios al hombre Adán, y nos ha de llevar a meditar que nuestra irresponsabilidad nos alcanzará algún día. Los hombres, por épocas, han sido irresponsables. Y nosotros todos, de una u otra manera, a nivel privado, personal, hemos sido irresponsables. Somos de alguna manera, y eso es un error y nos va a alcanzar en algún momento. Eso fue lo que expusimos. Y terminamos con el segundo punto, que el llamado de Dios al hombre Adán nos ha de llevar a meditar. Que la hombría para la cual Dios nos ha diseñado será afectada por nuestra ausencia. Si no solo habrá un daño para los demás, sino para nosotros mismos. Sí. Y dijimos que Adán tuvo miedo. Se dio cuenta de su situación, de su desnudez. Y dijimos que teológicamente, porque estamos exponiendo esto teológicamente para luego poder tener una mejor visión y entendimiento de los pasajes del Antiguo Testamento que nos enseñan sobre el matrimonio, la familia y también del Nuevo Testamento. Sin darnos cuenta, mucho tiene que ver con Génesis. Así que tuvo miedo, se escondió porque se dio cuenta de su desnudez. Tuvo miedo, se dio cuenta de su desnudez y número 3, se escondió. Son esas 3 cosas que afectó a aquel hombre. Y dijimos que eso nos pasa a todos nosotros. Dijimos que uno puede tener miedo cuando comete un error. Se nos olvida que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por cierto, Romanos también nos enseña, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Los hombres podemos tener miedo, es normal. Uno puede tener miedo, es un mecanismo de defensa, pero no puede controlarnos como controló a Adán. Aquel hombre se dio cuenta de su desnudez y expusimos que esa desnudez era una expresión interesante, porque había perdido la pureza, la santidad que él tenía en la creación. Dios lo creó con una pureza tal que no importaba cómo él estaba. Él pecó y por tanto se dio cuenta de su pecado, le dio pena que estaba desnudo con su esposa y también con Dios. La vergüenza hizo que se vistiera y construyera un vestidito de hojas, que luego veremos que Dios se lo va a ordenar a quitar para vestirlo. Y terminamos entonces diciendo que Dios quiere y espera que nosotros meditemos en que en la familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos, con todo en el hogar, no podemos estar ausentes. Dijimos que el problema del momento, la crisis, es el hombre ausente. Muy bravo en sus trabajos, sí, muy emprendedores en sus negocios, pero no emprendedores en cuidar un matrimonio. Y se lucha y se gasta energía luego cuando ya la crisis está que no se puede detener. Hice este breve recordatorio por si alguien no escuchó el sermón. Y exhorto a que lo escuchen.
para que estemos en el mismo canal de esta teología. Oramos. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta historia, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas que nosotros fallamos, que nosotros en un momento fuimos creados para vivir en un paraíso, en un jardín, Señor, y que tú nos diste ese jardín para cuidarlo, pero fallamos. Pero Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia que nos restaura en Jesucristo y sabemos que en Él tendremos otra vez un lugar así. Ayúdanos para que nosotros cuidemos nuestros hogares y familias. En el nombre de Jesús. Amén. Este segundo punto tiene unas conclusiones que sería bueno no pasarlas por alto. Recuerden en apuntepastoral.com, ahí están esos 3 puntos principales y el segundo, no están los subpuntos, yo los pondré en algún momento, pero me lo pueden pedir si alguien los desea. Pero ese segundo punto tiene sus conclusiones, las cuales nos recuerda que Dios siempre ha estado en búsqueda de relacionarse con su creación y sobre todo, las hermanas no se ofendan, Él quiere algo especial con nosotros, con los hombres, porque Él sabe que fallamos en Adán y Él quiere rescatar la humanidad y nos va a utilizar, nos puede utilizar en nuestros hogares. Y las naciones que olvidan la familia y el valor de los hombres fracasan. En los movimientos feministas, que por cierto, yo no voy a ponerme ahora a dar una lección de esto, y ustedes pueden buscarlo en internet y leerlo, hay buenos conferencistas, pero normalmente se divide el movimiento feminista en 3 divisiones. Uno, cuando la época de la Revolución Francesa, la época aquella en que las mujeres, vamos a decir en el mejor sentido de la palabra, se rebelaron y dijeron, nosotros también queremos ser parte de la revolución. Y algunas también en Inglaterra contra la corona, algunas aquí en los Estados Unidos con la revolución contra la corona. Así que hubo un movimiento mundial grande. Luego hubo un segundo movimiento feminista que tuvo su, vamos a decir, su clímax al final de 1800. Las mujeres, fue sobre todo aquí en los Estados Unidos, y tomó tanta fuerza que terminaría luego con los años, ya en el 1900 y pico, con que la mujer podía votar en las elecciones que antes no podían, entre otros derechos más. Y luego comenzó un tercer movimiento, ola, como le llaman, un wave, una ola donde ya impulsaron muchas cosas más en esa agenda. Y vino el movimiento entonces de impulsar el derecho de la mujer sobre su cuerpo, para que tengan una idea, el derecho de abortar, porque es el cuerpo, ellas son dueñas del cuerpo, el hombre no tiene ni voz ni voto, aunque él haya sido el que, la razón por la cual ella salió embarazada. No, eso no es importante. Ella es la que decide. Y en un momento dijimos en el sermón anterior que el asunto del aborto está, que parece ser que pudiéramos decir que el lugar más peligroso para un niño en los Estados Unidos, hablo de esta nación porque aquí es donde estamos, es el vientre de su madre, porque aquí mueren millones por el aborto, versus los que mueren por enfermedades, por cáncer, por pandemias, por virus, por cosas. Es triste que dentro de la madre hay más peligro, y eso es gracias a ese movimiento. Pero les voy a decir algo. Estos movimientos llegan a nuestras iglesias y neutralizan a los hombres. Y los esposos se quedan, como dicen en Puerto Rico. Yo no soy puertorriqueño, pero viví mucho entre ellos. Sientan a los hombres en un baúl. Y las mujeres quieren mandar y dirigir y llegan a las iglesias y casi que le dicen al pastor, pastor, usted se calla, aquí mandamos nosotras. Le estoy hablando ahora a los hombres. Las hermanas no se ofendan. Ahorita no, en otro, el sermón antes pasado, tuve 2 para ustedes, ahí en Génesis, y Cristo las levanta. Y luego más adelante veremos más para ustedes, algo bueno de lo que Jesucristo hace. Y van a ser, ustedes son mujeres, son especiales, y ahora no hay ni hombre ni mujer, ahora hay una cosa diferente, pero para llegar allá hace falta estas doctrinas.
Pero menciono esto para que vean lo que pasó con Adán. El resultado fue serio aún en la fe, aún en las doctrinas. Tanto ha sido así que aún los movimientos misioneros han sido más impulsados por mujeres que por hombres. Un pastor ya con el Señor, que era evangelista, era mi tío, llamábamos el tío Luisma, doctor González Peña. Él nos decía a nosotros en la familia: yo siempre he tenido más ayuda con las mujeres que con los hombres. Porque los hombres hablan mucho, piensan que porque dan dinero, controlan todo, pero no hacen nada. Eso era en familia, pero como está con el Señor ya puedo decirlo. Y las mujeres están más al frente. Y esto quizás nos lleva a recordar este pasaje, porque lo que pasa en la historia se repite. Ahí Dios está llamando a un hombre que tenía que haber resuelto un problema y Dios lo llamó. Y Dios siempre ha estado en la tarea de llamar hombres, de buscar hombres. Y nosotros a veces quisiéramos que Dios llamara a hombres, pero está en sus manos. Quizás quisiéramos interceder como Abraham por Sodoma. Sí, Señor, y si encuentras 50 no perdonarías, no. Y 45 tampoco, y bajó 30 tampoco, y 20 tampoco, y 10, ni siquiera con 10. Si tuviera 10, pues entonces los perdonaría por razón, amor a esos 10, pero es que ni eso hay. O sea que hay una escasez que viene desde el pasado. Jeremías 5:1 nos recuerda la predicación del profeta, donde Dios dice: recorrer las calles de Jerusalén, buscar si allá es hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Un hombre, Dios está llamando un hombre. Y todo esto tiene su eco desde Génesis. Estoy despidiéndome de ese segundo punto, pero aquí caeremos más adelante en el futuro, en otros sermones. Dios busca a un hombre, Dios estaba buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y esto nos recuerda también al profeta Ezequías cuando nos habla que un hombre, Dios está buscando un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Adán tenía que haberse puesto en la brecha entre Dios y la creación, y otra historia hubiese pasado si él hubiese salido: Señor, aquí estoy, pequé, perdón. ¿Qué hubiese pasado? Nunca vemos un pasaje, o no descubrimos un versículo donde Adán pide perdón. Hay teólogos que buscan defenderlo, hay otros que no. Yo tuve un profesor en teología muy drástico, que él decía: Adán y Eva, mis amados estudiantes, ellos están en el infierno. They really die. Both dead, las dos muertes. Así era él de estricto. I'm going to tell you why. Les voy a decir por qué. Yo no voy a meterme ahora en eso. Es un argumento fuerte. Hay otros que dicen: no, Dios les perdonó, Dios hasta los vistió. Bueno, yo no puedo decir ahora con seguridad, pero sí sé que aquel hombre se escondió y aquel hombre no dio la cara. Y esta historia nos recuerda eso con esa pregunta. Primera de Corintios 16, 13, 14 nos recuerda las palabras del apóstol Pablo que tocan a nuestro corazón, a nuestra conciencia, cuando dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Cuando prediquemos de este pasaje para hablar de lo que es la hombría en el Nuevo Testamento, vamos a tocar este pasaje. La hombría en el Nuevo Testamento es grande. Dios busca hombres varoniles. Y eso no significa que van a ser gente flojas. No, de hecho, les manda a esforzarse. Y no significa que van a ser torpes y que no van a mostrar amor. De hecho, las características que dicen son poderosas. El versículo que sigue, el 14, dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor, dicho a los hombres, a los que él llama para que se porten varonilmente. Oh Adán, ¿dónde estás? Dios quiere que des la cara
Pórtate varonilmente. Dios quiere que seamos varoniles y que demos la cara a nuestros problemas. La historia va a cambiar el día que eso pase. El día que los hombres se levanten en esta nación y vayan a las iglesias y no le tengan el miedo a una pandemia, a una llamada pandemia. ¿Puede o no puede ser? No me meto en eso ahora. Si hay un virus y cogen miedo y se acobardan, pero eso sí, van a trabajar y van a las tiendas y hacen todo tipo de cosas. Hace falta hombres que no nos escondamos. Hombres, es difícil porque el miedo está, no podemos negarlo. Y nadie quiere enfermarse, pero Dios tiene planes para nosotros. Y no podemos sentarnos a esperar. Recuerden que hay 3 tipos de personas. Los que ven que las cosas pasen, los que hacen que las cosas pasen, y los que no saben ni tienen ni idea de lo que está pasando. Y a veces hay hombres que no tienen ni idea de lo que está pasando, ni en sus hogares, ni en sus iglesias. Y eso tiene que tener un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo encontrarlo cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde estás? Terminé ese punto diciendo que aquí hay que hacer una corrección. Cada hombre tiene que decir, en vez de Adán, poner su nombre. En mi caso, Israel, ¿dónde estás? Luego este pasaje nos lleva a meditar y a recordar que la irresponsabilidad nuestra de no haber estado allí cuando aquella serpiente estaba envolviendo a su esposa Eva, y cuando estaba enredándola en un negocio, en un brete de cómo ser como Dios. En la vanidad de este mundo, el hombre no estaba allí. En términos contemporáneos, aquella mujer estaba buscando la manera de cómo gastar más dinero. De cómo meterse en más deudas, de cómo tener una mejor casa y más cara, de cómo detenerse en cosas materiales y poner la fe en un lado cuando nos dice la palabra de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquella mujer estaba más centrada o buscando más en el emocionalismo que en obedecer el plan de Dios. Y hacía falta que alguien le dijera, mi amor, aquí no estamos para escuchar a esa cosa que está hablando, esa serpiente. Aquí estamos para obedecer a Dios. Adán, ¿dónde estás? Y Dios le dijo, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Yo quiero decirles, amados hermanos, ya yo hablé del versículo 11 y 12, versículo 11, pero ahora quiero enfatizar la respuesta de Adán. La mujer que me diste. Hay varios resultados, varias cosas que pasan debido a lo que Adán hizo. Son repercusiones que pasan en el futuro. Algunas estamos viviéndolas y otras van a ser peores. Aquel llamado de Dios al hombre Adán nos hace recordar que nuestra responsabilidad resultará en un problema familiar con percusiones futuras. En términos prácticos, y ahora vamos a profundizar esto con la teología, con la doctrina. Muchos hombres se encuentran en un laberinto de problemas en sus hogares. Problemas que los amarran por el futuro porque ellos no se han detenido para hacer las correcciones apropiadas. Cuando hablemos de otros pasajes bíblicos, voy a referirme a muchas cosas que los hombres tenemos que estar al tanto. Muchas cosas. Una de esas cosas es la atadura al dinero, que nos destruye. Y el hombre tiene que detenerse, porque eso acaba el futuro. Y eso tiene su raíz ahí en esa conversación entre la serpiente y Eva, porque ellos querían ser como Dios. Y para ser como Dios cuesta, hay que pagar. Y nunca se puede llegar a ser como Dios. Cuesta, hay un pago
El primer resultado fue la división familiar. En consejería se habla mucho de la división familiar en este pasaje. Sí. En la consejería espiritual se menciona esto mucho. En la consejería bíblica, como se le llama también. Hay una división familiar. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fue la mujer que me diste. O sea, éramos una sola carne. Pero ahora no me conviene decir que somos una sola carne. Ahora fue la mujer que me diste. El problema familiar surge porque el hombre no quiere aceptar su responsabilidad. La mujer que me diste. El equipo matrimonial que tú formaste. La compañera idónea. Fíjate que idónea era, Señor. Que mira lo que ha pasado. La cobardía a veces es triste en su resultado final. Hace que el hombre se dedique a echarle la culpa de sus errores a otro. Esto me acuerda de los políticos. Cuando los políticos cometen errores, le echan la culpa a los políticos que estaban antes que ellos. Cuando los políticos toman malas decisiones, eso es lo que ellos hacen. Y gastan tiempo en la televisión echando la culpa a otros. Y cuando dicen que ellos son los que mandan y los que hacen las cosas y los que procesan las cosas, sí, es verdad, pero no aceptan la responsabilidad. Oh, es triste cuando nos alejamos de nuestras esposas, de nuestra familia, de nuestros hijos. Las cosas pasan y entonces resulta la división familiar. Por cierto, yo no puedo hacerlo y si lo hago tiene que ser con mucha delicadeza. En las conferencias matrimoniales y en la terapia o en la consejería matrimonial. Recuerdo cuando estudiaba terapia familiar en la universidad, recuerdo que era interesante, siempre traían los temas de los suegros y las suegras. La tercera persona que se mete. En términos cristianos, muchos dicen, bueno, eso es la serpiente. Se ha convertido en un chiste, pero en términos teológicos hay quienes utilizan eso en serio. Yo no voy a decirle eso en serio a nadie porque eso es una falta de respeto, decir una persona serpiente, pero a veces eso pasa. Y no se deja que las madres sean madres, sino que las abuelas se meten. No se deja que los padres sean padres, sino que se meten y destruyen la familia. Hay un resultado malo, división familiar. Y afecta a la familia. Quería decirles esto porque esto es un sermón, pero como estamos en un miércoles, a veces tomo el camino de un poquito de tipo conferencia, estudio bíblico. Y esas son cosas interesantes que se hablan y se enseñan. Y recuerdo que cuando tomé la clase de couple therapy, terapia de matrimonios, de parejas, hace años en la maestría, recuerdo que hablamos algunos temas, porque la maestra era cristiana, era consejería cristiana. Y había momentos donde ella hablaba de aspectos prácticos. Lo que me llama la atención era que eso era en la cultura anglosajona, porque eso era un seminario y una universidad anglosajona. Y las culturas, no importa el idioma, todas al final tienen muchas cosas en común. El hombre a veces no está presente cuando entran otras personas, aún de la misma familia, y crean divisiones. Lo que claro, aquí entendemos que la serpiente no era de la familia. La serpiente era el diablo, era Satanás. No obstante, esas son cosas prácticas que es bueno tener en mente, pero lo que sí es real es que Adán no estuvo cuando apareció la tercera persona. La mujer que me diste. Esto nos lleva a pensar también que al decir la mujer que me diste, aquel hombre le estaba echando la culpa a Dios. ¿Cuántas veces no le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas? Hombres del Señor, a veces nosotros le echamos la culpa a Dios. A veces nosotros le echamos la culpa de las cosas malas que nos pasan a Dios. Es verdad que Dios todo lo tiene diseñado en un plan, pero es un plan perfecto.
No voy a dar ahora una lección teológica del plan de Dios, de la soberanía de Dios, de todo, cómo Dios, todo obra para bien a los que aman a Dios, pero todo está dentro del plan de Dios. No obstante, es bueno recordar que a veces queremos que Dios pague por platos rotos, que son nuestros. El problema familiar resultó en un problema futuro que Adán no tenía ni idea, pero el problema llegó hasta nosotros. O sea que es un problema que va de generación en generación, pasa a través de muchas generaciones, de muchos grupos y nietos, bisnietos, tataranietos, por todos, porque uno no estuvo allí presente. Qué bueno cuando un hombre está todo lo contrario, buscando del Señor. Una de las biografías más bonitas que hay es la biografía de Jonathan Edwards, que es gran teólogo y pastor norteamericano. Algunos le llaman el padre de la filosofía americana, era un teólogo. En su descendencia hay alrededor de 22 personas que han estado en el Congreso de los Estados Unidos o en posiciones de gobernadores en estados. O sea, aquel hombre de Dios lo bendijo tanto que en 300 años de historia, solamente en cuestión de política, cargos altos, han habido doctores famosos, descendientes de él. Han habido mujeres grandes en la historia, descendientes de él. Han habido muchas personas grandes en la historia norteamericana que vienen de la familia de Jonathan Edwards. ¿Qué diferencia cuando un hombre busca de Dios? Cuando un hombre pasa tiempo a solas con Dios. Dios protege su familia. En este pasaje vemos también que se afectó el estado de inocencia y pureza de la familia original. Yo no voy a meterme más en esta parte porque ya la mencioné en otro sermón y en este punto esto lo alargaría más. Pero se afecta la pureza de la familia. Cuando el hombre no está presente, aparecen las hijas embarazadas. Aparecen los hijos homosexuales, aparecen los ladrones, aparecen los pandilleros. Y qué triste es, recuerdo cuando yo trabajaba en la zona de Apopka, allá en Orlando, con mi padre en la iglesia del Lakeside Baptist Church, trabajábamos con teenagers y trabajábamos con familias. Y era interesante que algunos de los teenagers que ministrábamos tenían muchos problemas y sus padres no estaban allí. Y eso ayudaba a entender por qué. Qué triste. Se afectó también la relación entre el hombre y la mujer. Sí, dice la Escritura que Dios los había bendecido a ellos. ¿Se acuerdan? El 1:28, Dios los bendijo. Le dijo fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y dice someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar. ¿A quién Dios le dijo eso? Voy a preguntar eso. ¿A Adán o a Eva? ¿Adán? ¿Seguro? Los bendijo Dios y les dijo, eso está en el sermón número 3, creo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando Eva y Adán pecaron, debido a la cobardía de aquel hombre que se escondió, no dio la cara. Debido al pecado, al resultado, lo que pasó es que entonces Dios quitó eso del equipo de someterla y ejercer potestad. Ahora se le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. El pecado resulta en que todo cambió. Resultó en que todo cambió. En Cristo todo vuelve a ser igual y así todo es difícil hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Es difícil porque las mujeres entonces quieren coger y quitar el papel del hombre, como veremos en otro sermón, y viceversa. Y el hombre minimiza a la mujer y la trata como un objeto sin darse cuenta. Un objeto simplemente bonito, sexual. Eso es lo que pasa en el corazón corrupto del hombre.
Y esto es una realidad que hay que decirle de los púlpitos. Y por cierto, este pasaje nos lleva a entender por qué entonces en el Nuevo Testamento aparece lo siguiente: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, una relación. Eso lo veremos más adelante en otro sermón. Pero dice, sometidas a sus propios maridos. Mujeres, dicen Colosenses, estad sujetas a vuestros maridos. Segunda vez que lo dice. La tercera vez dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos y estar sujetas a sus maridos. Esa sujeción se afectó. Todo por el pecado. Pero en Cristo esa sujeción vino a ser hermosa, porque Cristo lo restauró. Y veremos cómo eso significa que el hombre tiene una responsabilidad de cuidar a esa mujer que está, como veremos más adelante en otro sermón, el potazo, agarrada de él. Y él le está sosteniendo. Mantente, está sometida, pero es aguantada, bajo protección, versus lo que hizo Adán. Las mujeres no quieren eso y se molestan, sobre todo las latinas, porque el mundo secular ha hecho que no conozcan o que olviden, o que la influencia del mundo secular olvidan el sabor de la Biblia, la realidad de la Biblia. Y el hombre lo regañó, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. A veces obedecemos lo equivocado. Y no es que Dios está minimizando a la mujer, es que la voz de la mujer no podía ser superior a la voz de la voluntad de Dios, de la orden divina. No coman del árbol, pues no coman, no importa lo que diga tu mujer. Oh, Sansón, cuidado. Cuidado con tu novia, con tu esposa. Cuidado con la novilla, como se refirió él cuando fueron a verla. Y ella dijo la verdad del pelo. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Hombres que están escuchando esto, parte del problema de los hombres es que estamos escuchando voces, y no me refiero ahora a la voz de las esposas, no, hay mujeres sabias e inteligentes. Spurgeon siempre agradecía a Dios por su esposa Susana. Fue la que le dijo que publicara y que trabajara en su serie de conferencias a los estudiantes en el seminario, y así terminó ese libro. Y se dedicó a ayudarlo, y así hizo con muchos sermones de él para ayudarlo. Era una gran mujer, y hay muchas mujeres en la historia, que pudiéramos decir en el mundo secular, que son las que han impulsado la libertad de esclavos en países latinos. Aquella famosa Mariana Grajales, para los que son cubanos. Sus hijos los mataron y ella levantaba a sus hijos. Empínate. ¿A quién fue el que le dijo eso? Recuérdeme. A José. Ok. Sí. Al más pequeño. Son mujeres sabias. Por cierto, hay una en la Biblia que vino en el día del juicio a Jesús. Vino a hablar con aquel hombre. ¿Se acuerdan quién fue? Tuvo un sueño, no te metas con este hombre. ¿Se acuerdan Pilato? Y la mujer del vino a hablar. Le dijo, no te metas con él. Es justo, cuidado. Hay mujeres así. Sí. Pero no solo se afectó eso de la relación entre el hombre y la mujer, sino que también se afectó la relación con Dios. Y esa es la peor. Se afectó la relación con Dios. Esto nos recuerda, por cierto, a Juan cuando dice que a lo suyo vino. Juan 1, 11, 13. Y hay un juego de palabras, dice, y los suyos no le recibieron. O sea, él vino a su pueblo, pero específicamente ese suyo es como está hablando a la creación. Vino a la creación, a lo que era de él, a lo suyo, a su negocio, a su mundo, le pertenecía a él. Pero los que estaban allí, los suyos, no dejaron que él estuviera bien con lo suyo, con su creación. Es un juego de palabras muy interesante. Al menos así lo interpretamos algunas personas del texto griego. Pero a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y finalmente, el hombre también, el hombre Adán,
por culpa de él se afectó algo que hasta que Cristo venga no habrá descanso. La lucha espiritual. Dice el pasaje, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, le hizo una maldición a la mujer, una al hombre. Yo estoy cortando, pero ustedes lo leen allí, versículo 17, perdón, del 16 al 18, versículo 16 a la mujer, del 17 al 20 al hombre, para que vean que el hombre pagó más, hermanas, y después del 26, y después a la serpiente desde el versículo 14 al 15. Lo que pasa que es una maldición que tiene promesas, pero es una maldición a Satanás. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es un pasaje difícil. Porque uno dice, bueno, pero en verdad aquella serpiente en ese momento era el diablo, con esa forma de serpiente. Pero, ¿qué hace Dios maldiciendo una serpiente cuando en verdad está siendo poseída por Satanás? O Satanás tomó la forma de serpiente, a los teólogos que se fajen por eso. Es un animal. Pero es que Dios está diciéndole lo que yo mencioné al principio de la historia, en otros sermones. Dios le está diciendo, yo voy a recordarte que tú no eres nada. Cada vez que veas la serpiente arrastrándose, Satanás, tú sabes. Tú caíste del cielo, ahora te arrastras. Quieres entrar en mi creación, pero tú eres como las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho, quizás de una manera, ahí le está expresando, cuando mires eso, un día vas a sufrir por toda la eternidad, vas a pagar. Vas a sufrir en tu pecho el dolor que sufro yo cuando afectan mi creación. Vas a pagar tú por el llanto de que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Vas a pagar por el dolor, en tu pecho vas a sufrir. Y vas a arrastrarte, vas a comer polvo todos los días de tu vida. Y es más, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a haber un choque, enemistad, guerra. Y muchos dirán, pero ¿cómo ver esto? ¿Cómo es esto profético? Bueno, aquí es donde nace el pasaje de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades superiores. Es una lucha sangrienta. Hay una enemistad constante. Y por cierto, esto es algo bueno, porque aquí muchos ven en esto un toque de las profecías cuando Jesús vino a través de la Virgen de María, de aquella Virgen sana. Luego tuvo hijos, otros hijos, pero Dios hizo un milagro. Y entre tu simiente. Algunos ven otras cosas más cuestionables y de religiones paganas en estos pasajes que no son ni dignas de ser mencionadas. Pero yo quiero decir, aquí está la declaración de guerra. Hay enemistad entre Satanás y tú, Adán. La simiente, por toda la eternidad, bueno, por todo hasta que Cristo venga, va a haber guerra entre los hijos del diablo y tus hijos. Y este es un pasaje muy doctrinal, muy teológico. Nos ha de llevar a recordar que cuando Dios nos dice que somos responsables del jardín, si violamos eso, la enemistad y la guerra familiar va a ser inmensa, va a ser grande.
Si no me lo creen, hay una ilustración interesante. Los hijos de Abraham. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Isaac e Ismael. Una guerra constante que llega hasta hoy en día. Todavía estamos pagando. Todavía hay guerras. Y seguirán. Y finalmente, el hombre fue expulsado de su jardín. Esto es horrible. El hombre puede perder su jardín. Puede perder su familia por no estar allí al tanto. Esto es lo que enseña este pasaje bíblico. Puede perderlo todo. Fue expulsado. Es interesante que utiliza eso. Fueron expulsados. Aquella primera generación de creyentes que salió de Egipto. Bueno, no era la primera generación de creyentes porque Abraham fue el primero. Y después sus hijos, los patriarcas. Pero los que salieron de Egipto veían en esto mucho lenguaje. Por el pecado fueron expulsados. Y quizás nosotros terminamos también mal por nuestros pecados. Pero cuando salimos de Egipto no fuimos expulsados, sino que fuimos rescatados. Y ellos miraban y escuchaban, me imagino, la predicación de los sacerdotes y de Moisés y todos aquellos. Y entonces todo se conectaba y ellos verían en esto, bueno, hay dolor, hay castigo, pero el Señor nos da esperanza. Y efectivamente, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque Dios vio que estaban vestidos de hojas. Al hombre le gusta vestirse para cubrir sus pecados. Nosotros nos gusta cubrir nuestros errores, pero no hay nada que nosotros hagamos. Esta es doctrina, teología que aparece aquí, que nos ayude a cubrir nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es por obra. Las obras de Adán y Eva no fueron suficientes, cosieron hojas. Vaya usted a saber cómo coserían aquello. Qué tontería, en teología miramos esto. Y cuando lo analizamos, decimos, pero ¿qué estarían pensando? Qué tontería. ¿Y cómo coserían aquellas hojas? Y Dios le dijo, quítese esa basura. Y mató un animal. Por primera vez hubo muerte. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Hombres, quizás nosotros podemos cometer o hemos cometido errores. Quisiera hablar más doctrina, que hay mucho más, pero el tiempo es suficiente para que tengamos un sabor y luego cuando prediquemos los demás sermones vamos a referirnos a estos y van a ver cómo todo tiene sentido. Y lo que sí sé que aquí está la doctrina de la gracia. Las obras del hombre no nos cubren. Hombres que están escuchando esto, no hagamos buenas obras para sentirnos bien ante el Señor. De hecho, cuando hacemos el llamado, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar coinonía, vamos a buscar comunión entre hombres del Señor. Es por el bien de cada uno. A veces queremos vestirnos con hojas buscando religión, pero esto es por el bien espiritual, porque Dios quiere vestirnos con túnicas especiales. Que por cierto, las túnicas de pieles fueron reemplazadas por telas. Pasó la historia, pasó a la historia y lo que aprendemos entonces que al final de los tiempos nosotros vamos a vestirnos con ropas blancas. El Señor es el que nos va a vestir con las ropas de las bodas del Cordero. ¡Qué hermosura! Dios se paseó por aquel jardín para buscar a aquel hombre pecador y Dios hace lo mismo hoy. El principio está en reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, buscar restauración y que Él sea el que nos vistas con sus túnicas. No nosotros, sino Él.
Recuerden que Él es el que vistió al hijo pródigo. ¿Qué tal vestir al padre pródigo? Dios puede hacerlo. Eso es lo que Dios hace. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué vamos a hacer nosotros como hombres de Dios? Cuidémonos con prudencia. Mirar pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes. Efesios 5:15. Cuidemos también nuestra doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice la palabra, oh Adán, cuidado con tu doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Luego, ¿qué vamos a cuidar? Vamos a cuidar de nuestras familias. Si alguno tiene cuidado de los suyos y especialmente de su casa, no tiene cuidado de ellos, entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no cuidamos nuestra familia, nuestro jardín, somos peores que incrédulos. Cuidemos también nuestras iglesias. Dice en Efesios, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Y finalmente, cuidemos nuestros ministerios. Hombres, Dios nos ha dado ministerios. Colosenses 4:17 lo pone muy bonito para Arquipo. Decida Arquipo, un amigo de Pablo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Vamos a cuidar la prudencia nuestra, hombres. Vamos a cuidar nuestras doctrinas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros matrimonios, nuestros ministerios. Eso es lo que aparece con esta pregunta tan sencilla. Adán, ¿dónde estás? Quiera Dios que este pasaje esté en nuestros corazones y que nosotros comencemos a mirar esta historia con el toque teológico, que es un reto para que nosotros lo llevemos a nuestros hogares. Amén. Permítanme orar para terminar. Señor, gracias por el pasaje de Génesis. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú nos has vestido, porque nosotros no podemos vestirnos. Tú cubres nuestras vergüenzas y deshonras. Y, Señor, queremos escuchar tu voz, pero responder y no escondernos. En el nombre de Jesús. Amén.